familia, soy Meli. Hoy les voy a estar compartiendo la lección número 10 de las casas de vida. El tema que vamos a estar hablando el día de hoy es conviértanse a mí y espero que pueda ser de mucha bendición y edificación para ti, como lo está haciendo para mí. Así que vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de la lección? Que podamos reflexionar sobre nuestra conversión personal, que podamos analizar los frutos de nuestra propia vida y que nos podamos volver al Señor tanto como lo estamos necesitando. Entonces, que esto nos lleve a ese punto de reflexionar si realmente estamos teniendo una conversión. Así que vamos a aprender qué es esto, qué nos habla Dios acerca de convertirnos. Seguramente te ha pasado y puede ser que te has preguntado esto, ¿por qué hay muchas personas que prefieren dedicar sus domingos a otras cosas, a otras actividades y no vienen a la iglesia? Tal vez has pensado, ay, esta persona era muy comprometida, la veía en todas las reuniones, estaba en los tiempos de oración, venía a servir, se conectaba a la reunión de la madrugada a orar, siempre estaba con un corazón gozoso y de la nada deja de venir esa persona. Seguramente te ha pasado que sabes de alguien o hay veces que hasta uno mismo llega a ser esa persona. Entonces es momento de reflexionar qué pasa cuando traemos ese fuego y andamos con todo, sirviendo, amando a Dios, a la iglesia y de la nada, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos alejamos por completo o vemos a personas que están muy comprometidas que se alejan. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora, pues quiero hablarte de algo muy importante, que una de las razones que puede explicar esto que podemos ver es que muchas personas solo son adoctrinadas. ¿Qué quiere decir? Tal vez solo se llenan de información o saben los pasos, el 1, 2, 3, el qué tengo que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3. Sé que tengo que ir a la iglesia, sé que tengo que orar, pero muchas veces no hay una conversión real, una conversión genuina. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos experimentar en Él. Así que vamos a hablar de qué habla esta parte de adoctrinar. Es inculcar en alguien determinadas ideas o creencias. En nuestro caso, nosotros abrazamos la palabra de Dios, es nuestra doctrina, nuestra fe se basa en la palabra de Dios. Y sin embargo, la conversión es un acontecimiento espiritual. La conversión no es que alguien venga a la iglesia y ya. No nos podemos dejar llevar o decir, esa persona es cristiana porque vino a la iglesia, ¿no? O pensar que ahí se cumple, ¿no? Porque no se trata de cumplir, de venir por venir, sino Dios quiere transformar nuestra vida por completo, quiere que podamos ser convertidos totalmente, que lo que éramos antes ya no lo seamos, que podamos abrazar esa nueva identidad de hijos, ese nuevo propósito, ese nuevo llamado, todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios quiere que podamos abrazar. Y aquí está unido esa parte de una conversión real y genuina, que de verdad sepamos que no solo se trata de venir. Si el ser hijos de Dios, si el ser llamados, si el ser santos nada más se resumiera en venir a la iglesia, sería algo muy fácil. Así que no se trata de venir, se trata de tener ese encuentro real con Dios y experimentar esta conversión genuina, no algo fingido, que sea algo de verdad, algo que dé frutos. Ahora, la conversión conlleva arrepentimiento y fe en Cristo. Tú y yo no podemos decir que hemos sido convertidos si seguimos haciendo lo mismo y seguimos llevando las mismas malas prácticas o costumbres. Y hay que entender algo, sí hay una naturaleza caída y humana en nosotros que se quiere inclinar al pecado, que se quiere inclinar a las cosas malas. Pero sabes, hay veces que tú y yo conscientemente caemos en esas cosas, caemos en esos pecados, decidimos hacerlo. Y ahí,
¿Qué es lo que está pasando? Entonces aquí es donde debemos saber que debe haber arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Arrepentimiento no es condenación y sentirte mal y sentirte con pena, porque no. Arrepentimiento es que digas, reconozco que está mal lo que estoy haciendo, me siento mal por lo que estoy haciendo, pero voy a cambiar de rumbo, voy a cambiar de dirección, no voy a seguir en lo mismo, no voy a seguir haciendo lo mismo, diciendo, llevándome con las mismas personas. Arrepentimiento debe ser algo evidente, no nada más de palabras, no nada más en nuestros pensamientos. Debemos llevarlo a la acción. Y eso es lo que debemos hacer en Cristo, que tengamos este arrepentimiento y esta fe en Él. Te digo que en el fondo es un cambio en la naturaleza espiritual de la persona, a quien el Padre engendra como nueva criatura. Así que vamos a analizar el tema de la conversión a Dios y a Cristo. Vamos con el punto número 1, que es conversión. Y hay que saber, todos hemos nacido físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, con corazones engañosos y sin la capacidad de vivir una vida santa o agradable a Dios. Pero te tengo una buena noticia, y es que Dios profetizó que nos daría un nuevo corazón. Y te quiero leer Ezequiel 36, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta última parte me encanta, que tú y yo lo pongamos por obra. Como te decía, no solo se trata de intención de quiero hacer, sino decir lo voy a poner por obra. Y no solo decirlo, lo voy a hacer. Y esta profecía se cumplió en Cristo Jesús, en aquellos que por la fe en su obra redentora lo estamos reconociendo como Salvador y Señor. Y un ejemplo hermoso de esta conversión es el clamor del carcelero ante la apertura sobrenatural de la cárcel en donde encerraron a Pablo y a Silas. Hechos 16, del 29 al 32, dice: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. ¡Wow! ¡Qué cuadro tan impactante! ¡Qué imagen tan impactante! Imagínate haber vivido ese momento y ver ese testimonio. Así que esto nos puede dejar esta enseñanza, que además del perdón de pecados y un cambio de amo, ¿qué quiere decir? Que ya no nos va a controlar el pecado, que ya no nos debe controlar la naturaleza caída, sino que ha sido totalmente redimida por Cristo, y esa es nuestra conversión. Lo más importante de la conversión es ese cambio de naturaleza espiritual, de pecador a santo, por medio de este nuevo nacimiento, por nuestra fe en Dios. Él hizo el milagro de darnos una naturaleza completamente nueva, semejante a la de Él, por lo que ahora tú y yo somos sus hijos, somos sus hijas. Y un nuevo nacimiento en Cristo nos da un nuevo corazón. Y eso es la conversión. Somos convertidos por Dios, estamos creyendo en Jesús, recibimos un nuevo corazón y al Espíritu Santo como guía para nuestra vida nueva. Y esto es muy importante.
En este proceso de santificación en el que tú y yo estamos, en este proceso de conversión, el Espíritu Santo va con nosotros. No estamos solos. Él es el quien nos enseña todas las cosas, quien nos revela la palabra. Él es quien nos lleva a Jesús. Y es por esa obra evidente que tú y yo podemos vivir en esa conversión. ¿Y qué es conversión? Del griego epistrefo significa revertir, volver al estado que debió tener siempre. ¡Wow! Es volver al original, volver al plan original de Dios para sus hijos. A eso estamos llamados tú y yo, a regresar a ese lugar, ser transformados y poder volver a lo que antes éramos, que éramos perfectos, que éramos sin mancha, que éramos inocentes. En la obra de Jesús en la cruz, así nos ve Dios, así nos ve Dios. ¿Y cuáles son las implicaciones de la conversión? Esta conversión espiritual toca todo nuestro ser, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro cuerpo físico. Es algo integral. La obra de Dios en nuestra vida es completa. Así que si tú y yo le permitimos al Espíritu Santo y a su palabra obrar, cambia nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra visión, misión y propósito de vida. No sé si tú a veces llegas a un punto de frustración de ya no quiero pensar así, ya no quiero ser así, ya estoy harto de mis costumbres, de mis malas maneras, de mis respuestas, de mis enojos. Anhelamos esa conversión y esa transformación. Pero si tú y yo le permitimos al Espíritu Santo que obre en verdad, dejarnos completamente a Él para que Él haga lo que quiera en nosotros, vamos a empezar a experimentar esa transformación. Esa conversión empieza a cambiar todo, nuestros sentimientos. ¿Sabes también qué empieza a pasar? Se empieza a despertar esa parte del temor a Dios, de decir, no voy a hacer esto porque quiero honrar a Dios, porque tenemos temor de Él. Y sabemos, el temor no se trata de un miedo de que, ay, me va a caer un rayo en cualquier momento. No, se trata es un respeto. Tenemos a Dios en el nivel más alto de honra y eso nos va a hacer considerar 2 veces lo que vayamos a decir, lo que vayamos a pensar, lo que vayamos a hacer, responder, accionar, porque estamos queriendo honrar a Dios. Y esto es ese cambio que viene por medio de la conversión. Cambia nuestra voluntad, que nos alejemos intencionalmente del pecado y buscar su perdón si caemos. Dicho de otra manera, el nuevo nacimiento es la raíz de la conversión que nos lleva a dar fruto abundante para Dios. Les quiero leer un versículo, Filipenses 3 del 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que quédate con esto, la conversión es un cambio de dirección de vida, dejando el camino que nos estaba llevando a la perdición, alejarnos de Dios, a la muerte espiritual, para poder seguir ese nuevo camino a Cristo, donde Él nos espera con los brazos abiertos. Él está cercano a nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que voltear para entrar por ese camino, que dice la Biblia así, la puerta puede ser estrecha, pero es espacioso el camino que lleva a la perdición. Y mucha gente se va por el camino fácil, pero sabes, en ese camino angosto, en ese camino complicado donde nuestro carácter empieza a ser transformado, donde nuestra carnalidad es confrontada,
transformada y crucificada con Cristo. En ese camino incómodo es donde empezamos a ver la gloria de Dios. Es donde empezamos a ser las personas que Él quiere que seamos. Donde tú y yo empezamos a ser hijos que intencionalmente quieren crecer, quieren madurar, y vamos a dejar de ser cristianos que solo calientan una banca, que solo asisten un domingo o que estamos de brazos cruzados, sino ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, que vivamos esta conversión honesta, que sea radical, que sea genuina, para que empecemos a reflejar a un Dios vivo, que empecemos a hacer cartas abiertas, que podamos ser de testimonio para otros, que tenemos un Dios real, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que transforma, y que tú y yo podamos ser evidencia de eso. Así que, para activarnos, retomemos activamente nuestra conversión para experimentar la nueva vida en todo lo que hagamos. Y si tienes duda de tu salvación, de tu nuevo nacimiento, puedes hacer la oración de salvación que se encuentra al final de las lecciones de Casa de Vida, y que de verdad podamos tener un tiempo de ponernos a cuentas con Dios, que podamos reflexionar si realmente estamos teniendo un fruto de lo que hemos creído, pero tenemos que activarnos, que esa conversión sea evidente, porque no somos llamados a ser cristianos de la secreta y que nadie se entere, no. Dios nos llamó a que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas, sal en este mundo, y que podamos reflejar a Cristo y la esperanza que Él es para un mundo perdido. Entonces, pues con esto cerramos nuestra lección. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes y nos vemos en una nueva lección. Adiós.